Mis amados, muy buenas noches. Que el Señor los colme de bendiciones y que a través de la palabra que vamos a estudiar hoy salgamos con el corazoncito rebosado de alegría, pero también con mucho compromiso porque cuando la palabra de Dios no nos desafía, cuando salimos casi que igual a como llegamos, entonces de pronto estábamos somnolientos, ausentes por cualquier cosa que estamos pensando, definitivamente en otro sitio menos que en el sitio donde la palabra de Dios es predicada, porque la palabra de Dios lo confronta a uno y surte efectos muy especiales en nosotros. Bueno, y hoy nos vamos a acercar con mucha reverencia al libro de Santiago. Santiago, el hermano medio de Jesús, aquel que mientras Jesús ejercía su ministerio, se sumó a sus otros hermanos y parientes y vecinos de la casa de Jesús y no creyeron en él, que vino a creer en él cuando ya resucitó, pero que luego vimos a este Santiago valeroso, con pleno conocimiento, con una fe genuina, verdadera, y lo vimos en el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, ahí vemos a este hombre de Dios, un hombre de Dios convertido en pastor de una iglesia en Jerusalén, y como pastor nos habla en esta epístola, una epístola que parece un sermón. Cuando uno la mira, es en algunas cosas similar a los proverbios, porque empieza a tocar una serie de temas, pero con una metodología muy especial, y es que aquí, por ejemplo, en este capítulo 1 que vamos a estudiar hoy, esboza algunos temas, pero en un capítulo o dos capítulos posteriores amplía el concepto de ese tema. Entonces vemos a un pastor cuidando a sus ovejas. Es de esa manera como debemos acercarnos a la palabra de Dios en esta ocasión. Y para iniciar vamos a leer en Santiago, en el capítulo 1, los versículos 1 al 4, pero hoy intentaremos abarcar hasta el versículo 27, y dice así la palabra del Señor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión, saludos. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Padre amado, gracias infinitas te damos, porque paciencia, Señor, es lo que necesitamos para dominar el ímpetu que a veces nos lleva, Señor, a cometer tantas faltas, tantos errores. Ese ímpetu, Señor, que nos lleva a veces a renegar de ti, de tu palabra y de todo lo que significas. Gracias, Señor, por la manera como nos vas a hablar hoy, de la paciencia moviéndose en medio de la presión, en medio de la prueba. Gracias infinitas te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Entonces miremos cómo Santiago se identifica como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y no está diciendo lo del Señor Jesucristo por un grado de consanguinidad, sino porque realmente él sabe que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es el Señor. Pero le habla a un público muy especial. A una parte de sus ovejas las tiene con él, pero otras están dispersas por diferentes pueblos y regiones, por motivos diferentes, porque los han perseguido por ocasión de la fe, porque los impuestos, porque les han hecho todo tipo de oprobios. Entonces ellos se han ido a muchos sitios.
¿Cómo es una persona cuando sale de su tierra, cuando sale de lo que era su terruño, el que trabajaba, y llega a una parte completamente diferente? ¿De qué forma se siente? Atribulada, perpleja. En ocasiones llegan hasta la desesperación porque sienten que no tienen lo que antes tenían, lo que les daba la seguridad. Entonces, así está la audiencia de Santiago. Son extranjeros que viven con todas las presiones sociales, políticas, económicas y religiosas que les impone el estar por fuera de su país, de su ciudad. Entonces uno dice, bueno, pero aquí, ¿cómo empieza a hablarles este pastor? ¿Qué les debería decir? Les debería decir como una palabra de consuelo: sí, yo entiendo que están muy tristes, como coger y abrazarlos y decirles, ustedes están muy tristes, han perdido todo, pero anímense, que esto va a pasar muy pronto, y muy pronto vas a recuperar todo eso que tenías tú y tu familia. Pero no. Miren la declaración tan radical que hace Santiago, y Santiago les dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Dice otra versión: alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Entonces, cuando uno escucha a Santiago hablar de esta manera, en el tiempo en que él estaba hablando, es normal que al oído, a la mente de los que lo están escuchando, lleguen pensamientos y digan, pero es que este Santiago parece un filósofo sofista, un filósofo de esos griegos que creen que el sufrimiento es indispensable para librar el alma de las pasiones del cuerpo, que piensan que el sufrimiento es esencial para progresar moralmente. Pero no. Santiago lo que está haciendo es una declaración sobre el sufrimiento, y en esa declaración lo que él dice es que es el elemento, el sufrimiento es el elemento que prueba la fe del cristiano, prueba la fe, como quien la limpia de impurezas. Y cuando la fe es probada, entonces da un resultado maravilloso llamado paciencia, constancia y perseverancia. Ahora, normalmente la gente entiende la paciencia como ¿qué? Como una quietud, ¿cierto? Como quédese ahí y no haga nada, deje que las cosas pasen, o que si algo ha de suceder, las cosas sucedan porque sí. Pero esa no es la paciencia de la cual está hablando Santiago. Ser paciente no es sentarse a que pasen las aguas del río. Ser paciente no significa que soy indiferente. Ser paciente no significa que digo que todo está bien, que no se me da nada. No, la paciencia de la que nos habla Santiago es esa paciencia bíblica que involucra la sujeción ejercida por Dios, la sujeción dada por Dios, enfrente, en oposición o en medio de lo que son las pruebas, la opresión. Miren, la paciencia es muy destacada en toda la Biblia como una virtud, unida al silencio, que no significa no hablar, sino hablar cuando hay que hablar. Es virtud de las personas sabias. Es una paciencia activa, pero no es una paciencia pasiva. No es dejar de hacer, sino hacer lo que se tiene que hacer, cuando se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. Y especialmente cuando hay
provocación, cuando hay sufrimiento, cuando hay algo que a uno lo inquieta. Porque es que cuando nosotros hablamos del sufrimiento, de la paciencia que es probada en medio del sufrimiento, ¿qué se nos viene a la mente? Casi siempre, ¿qué se nos viene? Cuando hablamos de ese sufrimiento, un sufrimiento físico, ¿cierto? La pérdida de un ser que amamos, de pronto una pérdida económica, pero vamos a ver que tiene otras implicaciones y otras áreas que ejercen presión sobre el cristiano y en las cuales se debe mostrar esa paciencia, la cual se obtiene cuando se pasa por esa presión, por ese enfrentamiento, por ese sufrimiento, conservando intacta la fe. Entonces, mire, la paciencia en el contexto que la vamos a ver significa resistencia. Por eso se le llama también constancia y perseverancia. Para que entendamos la paciencia, como le explica Santiago, pensemos en un atleta que corre una maratón, una carrera muy larga. ¿Qué es lo que hace este atleta? Él ejercita su cuerpo y llega un momento en que empieza la carrera y su mente le dice, para que estás cansado, su cuerpo le duele y el cuerpo intenta detenerlo, pero tiene una firme decisión de seguir adelante. Ahí es donde entra la paciencia, ahí es donde entra esa permanencia, ahí es donde entra esa constancia. Es en ese momento donde los músculos que anteriormente fueron ejercitados le permiten al atleta cumplir con la función que tienen que cumplir. Y lo mismo sucede con la fe, porque es que la fe es ejercitada para que continúe con nosotros toda la vida. Así que la carrera por la fe es una carrera larga, muy larga. Y en carrera muy larga vamos a encontrar muchos tropiezos, sufrimientos, presiones internas y externas. Entonces, cuando el cristiano se ve enfrentado a esas pruebas y persevera su fe de una forma paciente, se produce un fruto muy hermoso y ese fruto se llama la madurez cristiana. Es decir, que hace esa madurez cristiana que se genera pacientemente, no rápido. La paciencia no se acelera. La paciencia produce un fruto que solo esa permanencia y esa perseverancia producen, y es que los cristianos se hacen perfectos y completos sin que les falte nada. Dice otra versión que los cristianos son completamente maduros y que Dios los mantiene sin defectos. Pero cuidado con esto, que cuando habla de esta perfección no quiere decir que la paciencia produce cristianos sin pecado. No, el pecado estará ahí. Lo que significa es que la fe persevera pacientemente, aún en medio de las presiones, de las pruebas, y eso es lo que hace que el cristiano madure. ¿Y por qué esto? Porque Dios mismo es el que da ese don especial. Eso es un regalo de Dios. La paciencia no es algo que yo pueda producir cuando yo quiera y como yo quiera, sino que es un don de Dios que nos ha dado todas las cosas, y entre todo lo que nos ha dado nos da la capacidad racional de soportar todo lo que se venga, y todo es todo, sin renegar de él. Entonces, enseñar la paciencia de esta manera es contrario a lo que el mundo enseña, porque el mundo dice que cuando hay sufrimiento uno pierde la paz, pierde el dinero, pierde la tranquilidad,
pierde una cantidad de cosas, pero aquí lo que dice es que el sufrimiento, cuando yo conservo intacta la fe, eso me produce paciencia, o sea que antes gano, antes obtengo beneficios que antes de eso yo no obtenía. Pero vamos a mirar diferentes, digamos, presiones, pruebas o algunas circunstancias que aquí detalla Santiago, como les digo, que vamos a ver más ampliamente, no que lo diga yo, sino que lo dice él en su epístola, y son circunstancias por las que pasa el cristiano. Y para poder que la paciencia en medio de las pruebas haga que la fe se pula, se engrandezca, se perfile de manera diferente, lo primero que tenemos que hacer es aceptar el sufrimiento. Y ahí es donde dice, tener gozo en medio del sufrimiento. Y de esa manera seremos más pacientes. Ahora, esto no quiere decir que cuando a mí me dan un diagnóstico de un cáncer, yo diga, qué bueno que tengo cáncer. No, sino que cuando a mí me dan el diagnóstico del cáncer, yo le digo al Señor, hablo con Él, le confieso los miedos que esto me puede producir, pero también le confieso la esperanza que yo tengo en Él. Y entiendo que aún algo como el cáncer no llegaría a mi cuerpo si el Señor no lo permite, para un propósito que de pronto yo de una vez no lo comprendo, pero que si pacientemente espero en Él, sin que se llene de amargura mi corazón, sin que yo excluya a todo mundo de mi lado, que es lo que muchas veces pasa. Llega la enfermedad y no le quiero hablar a nadie, estoy amargada, yo no quiero saber nada de nadie. Entonces, de esa manera, ¿qué gozo voy a mostrar yo? ¿Qué testimonio le voy a mostrar yo a otras personas? No está diciendo Santiago que no importe un diagnóstico como ese o cualquier otro sufrimiento. Lo que Santiago demuestra en toda su epístola es que Dios permite estas cosas, pero que Dios mismo da la capacidad de soportarlas. Pero miremos que hay cosas que necesitamos saber que necesitamos, que tenemos que bajarnos de ese pedestal del orgullo para entender que hay cosas que necesitamos, y una de esas cosas que necesitamos es la sabiduría. Y yo necesito paciencia en medio de esa prueba contra mi falta de saber lo que no sé, de reconocer aquello que no tengo y pedirlo. Esa prueba que es mi orgullo. Vamos a leer versículos 5 al 8. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Entonces miren que la condición, la primera y la prueba que tiene en este caso el creyente es que reconozca que debe doblegar su orgullo y pedirle al Señor que le dé sabiduría. Miren, hay una cosa compleja en los seres humanos, y es que no nos gusta reconocer que no sabemos, que somos limitados en algunas cosas. Entonces no queremos sentirnos tontos ante ninguna persona y tampoco ante Dios. Dice en los Proverbios, el 9:10 dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor,
y el conocimiento del santo es inteligencia. Entonces, si nosotros permitimos que la paciencia se desarrolle, también crecerá la sabiduría, lo dice la palabra. También crecerá la sabiduría. Pero si una persona considera que no tiene esa sabiduría, ese principio de la sabiduría que es el temor del Señor, hable con el Señor y reconózcale y pídale: Señor, yo necesito de tu sabiduría. Veremos más adelante esa sabiduría que viene de lo alto, y dice que Dios se la da con generosidad y con agrado, no echando pullitas ni cantaletica como nosotros solemos hacer ese tipo de cosas. Pero hay una condición, y es que le debe pedir sin dudar. Miren, la fe y la duda no pueden habitar en una misma persona. En su corazón no hay cabida para esas dos cosas. Que yo tengo fe en el Señor, pero yo dudo al mismo tiempo. No, porque el que cree no duda. Pero si una persona tiene dudas, hable con el Señor y dígale: Señor, yo creo en ti, pero, y le empieza a manifestar su duda, busca ayuda, pero no se acerca a Él en oración a pedir y con el corazón lleno de dudas. Porque ¿qué es lo que le pasa a la persona? La persona lo que hace muchas veces es que le empieza a pedir a Dios, pero en el fondo su mente dice: ¿qué me va a escuchar? Él no me escucha. Señor, ayúdame, te lo pido por favor. ¿Qué me va a escuchar? ¿Qué me va a conceder esto que yo le estoy pidiendo? Entonces empieza esa dicotomía. No es posible. Quien de verdad tiene fe no duda. Pide con la plena certeza y la convicción de lo que está pidiendo. Miren otra parte en la que el cristiano se enfrenta, y eso se le convierte como en una prueba o en una presión. Y lo vamos a ver, versículo 9 al 11. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición. Miren cómo da este contraste. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Entonces, miren, esto no es, aquí de lo que está hablando es de la persona, no de la cantidad de riquezas. No está diciendo en qué consisten las riquezas del rico, está hablando de la persona. Entonces, lo que habla del hermano de humilde condición es el cristiano, ese cristiano que decimos que es pobre, humilde, modesto, que inclusive es como desconfiado de sí mismo, de lo que puede hacer por él mismo, porque confía en la todosuficiencia de Dios. Su confianza está puesto en Dios. Es decir, de lo que está hablando aquí no es del cristiano que tenga poquita plata, del cristiano que no hable porque es muy tímido, del cristiano que tiene una especie de complejo de inferioridad, que ahora vamos a ver que no hay cabida para eso, sino que está hablando de disposiciones interiores. Está hablando de una persona que se gloría, por pequeño que parezca ante los demás o ante sí mismo. Es una persona que tiene abundantes riquezas espirituales. Entonces a él le dice que ese se va a gloriar en esas riquezas espirituales. Pero mire cómo hace el contraste, dice: pero el que es rico, entonces no se gloría en lo que tiene, sino en lo que no tiene. Es decir, en su baja posición. Eso es algo irónico.
decir, que se gloríe en sus efímeras riquezas. Eso no tiene ningún asidero para una persona que cree en el Señor. Lo que le dice es que por qué se ha de gloriar en lo que tiene, en lugar de gloriarse en algo que para él constituye una humillación. ¿Y que constituye una humillación para el rico? Lo efímero de su vida. Por eso dice que es como la flor, que cuando sale el sol con ese calor abrasador, ¿qué le pasa a la flor? Se seca, se marchita. Asimismo va a ser la vida. Entonces, si uno entiende que de lo que está hablando aquí es de las exaltaciones espirituales, entonces lo que hace Dios es nivelar al rico y al pobre, nivelarlo en los asuntos espirituales. No está hablando de quitarle al rico para darle al pobre. Lo que le está diciendo es al pobre: no porque no tengas dinero no te vas a gloriar en lo poco que tienes, te vas a gloriar en lo mucho, en las riquezas espirituales que tienes. Pero a ti, cristiano que eres rico, no te gloríes en lo que tienes, porque eso es efímero y con eso te puedo humillar, porque tu vida es efímera y tus riquezas son pasajeras, porque nada de eso te vas a poder llevar. Gloríate en saber que eres autolimitado, gloríate en saber que ni con todo el dinero que tienes puedes extenderle a tu vida ni un minuto más. Gloríate en eso y vas a crecer espiritualmente, porque vas a tener dependencia de mí y no de tus riquezas. Así que ser pobre o ser rico en sí mismo no es ni vergüenza, ni mucho menos es pecado. Por el contrario, ricos y pobres entendemos lo que es la fragilidad de la vida y dependemos del Señor. ¿Y por qué les hablo de esto como una prueba? Porque para muchos es muy difícil, porque muchos se enfrentan a esas verdades y chocan contra ellos. Se convierte eso en una presión, en una prueba, en una causa de sufrimiento. Viene aquí otra en la que nos movemos mucho. Miren que estamos hablando de unas pruebas o sufrimiento que van más allá de una enfermedad o de una crisis económica o la pérdida de un ser amado. Versículos 12 al 15. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Entonces, miren esto: ceder a la tentación es muerte, pero resistir la tentación es vida. Pero ¿de dónde provienen las tentaciones? ¿No han escuchado mucho que personas dicen que eso viene de Dios? Por ejemplo, en asuntos como, no sé, sucede mucho con las parejas, con un divorcio. No, si Dios quiere me separo. No, Dios no quiere que te separes. Entonces no le atribuyas ese tipo de cosas a Dios. No, es que si Dios quiere me va bien en un torcido que estoy haciendo. No, porque quien así piensa está diciendo que el mal proviene de Dios, y Dios no va a recomendarnos, a poner en nuestro corazón nada que Dios odie, nada, absolutamente nada. Por eso hay que conocer a Dios, su carácter y su voluntad, para entender los designios de su providencia. Entonces, Dios no va a ir en contra de su misma palabra y de sus enseñanzas. ¿De dónde sale entonces esto? Sale de nuestro
propio corazón. Hay quienes dicen, no, eso proviene de Satanás. Claro, de Satanás viene el mal, pero cuando llega la tentación, ¿de dónde brota realmente todo eso? Del interior de mi corazón, del interior de mi ser. Por eso es que una misma situación a cada uno de nosotros nos produce reacciones diferentes. Yo veo una botella de un licor y para mí eso no es tentador, pues no me debilita en mi fe, no me hace repensar lo que estoy haciendo. Pero hay personas que tienen lo que llaman una fragilidad y es simplemente un pecado ahí guardadito en su corazón y ven la botella y se desviven, se embriagan y hacen cantidad de cosas. Entonces, ¿el problema es de la botella? No. ¿El problema es de Satanás que puso la botella? No. El problema es de lo que tiene uno por dentro. Lo que tiene uno por dentro ante las motivaciones o insinuaciones exteriores se potencia, se dispara. Y eso es lo que dice Santiago: resistan la tentación, resistan la tentación. Y dice, y cada uno mismo es arrastrado y seducido por su propio pecado, por su propia concupiscencia. Y después, cuando ese pecado se concibe, ¿a qué da lugar? ¿Qué es lo que engendra? Más pecado. Y el pecado engendra la muerte. Entonces, ante todo eso, ¿qué necesitamos? Paciencia. Necesitamos paciencia y perseverancia para no caer en el error de creer que el pecado trae cosas buenas y que el pecado es atractivo. Porque el pecado tiene algo y es que le da a uno una gratificación inmediata. En cambio, la paciencia produce gratificación diferida. Por eso, aunque uno esté en medio de la prueba, espere, tenga paciencia. Cuando uno está en medio de una prueba, no tome decisiones, porque lo más seguro es que es lo peor que tiene por dentro, así sea el miedo, que paraliza, lo que sea, dependiendo de lo que uno esté viviendo en ese momento. Eso lo lleva a uno a decisiones que son equivocadas y después uno lo lamenta. Después uno lo lamenta profundamente, pero no tomar decisiones. Se requiere paciencia, perseverancia, constancia, aunque duela. Piensen siempre en el atleta. Piensen en el atleta. Su cuerpo le dice que pare, pero se ha ejercitado mucho tiempo para llegar hasta el fin de la carrera. Así somos nosotros en la fe, aunque se presente una prueba, una presión, aunque se presente cualquier dificultad. Miren otra faceta de orgullo que tenemos que vencer, versículos 16 y 18. Amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Entonces es en esto en lo que les digo que todo lo que tenemos nos ha sido dado por Dios. Pero el orgullo nos lleva a sentirnos grandes, capaces de una cantidad de cosas. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer que de Dios vienen los dones y los talentos, y nosotros con paciencia y perseverando ponemos todos esos regalos maravillosos que Dios nos ha dado al servicio de nosotros mismos y de los demás. Pero si nosotros pensamos que valemos porque fuimos hechos por Dios, las primicias de Dios,
que somos de Él, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, y eso es lo que nos da el lustre. Si nosotros pensamos de esa manera, entonces nuestra forma de pensar si valemos o no va a ser completamente diferente. Y vamos a recobrar lo que es la conciencia de la importancia del ser humano. Si nosotros entendemos que Dios nos creó, nos regeneró y nos renovó por Él y para Él, el orgullo se nos baja. Y créanme que vendrá esa paciencia que nos permitirá mostrar todos los días más lustre a esa fe que tenemos. Vamos a mirar algo en lo que caemos constantemente, y es cómo nosotros pasamos muchas veces por sufrimientos causados por la manera como reaccionamos. Versículos 19 al 21. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Vea, en otras palabras, reacciones equilibradas para una sana convivencia. Eso nos está diciendo Santiago. Y lo que está haciendo es mostrándonos cómo hay otras maneras de conectar la santidad cristiana. Cómo hay otras maneras. Y es al controlar la manera como respondemos ante situaciones difíciles. Esto no es ante una situación sencillita, no. Es cómo aprendemos a oír sin responder inmediatamente, para que descubramos las palabras y para que descubramos qué fue lo que generó esas palabras que estamos oyendo y que nos causan ese furor o esa ira. Póngale freno a la boquita, escuche, porque muchas veces esa forma en que nosotros reaccionamos airada no permite entender el sentido, la manera y el origen que tuvieron las palabras que nos dijeron. Solo nos detenemos en el tono, en que eso no me gustó y me respetas, y que hasta aquí esto llega, y reacciona uno de una forma brutal. No, es la manera como con paciencia esperamos a respirar. Cómo con paciencia nos sostenemos ahí, permanecemos hasta que se aclare un poquitico la mente y poder responder. Eso es lo que tanto, muchos le critican a Jesús. Pero ¿cuál es la cosa tuya que no vienes por segunda vez? ¿Por qué? Porque Él es paciente por el amor que nos tiene. Si el Señor hubiera venido hace 23 años, yo estaría condenado. Le doy gracias por esa paciencia amorosa, por esa misericordia. Ahora lo que me toca es que valga la pena que Él haya esperado, que valga la pena y le demos lustre. Miren, el Espíritu Santo es el único capaz de salvarnos de esos conflictos destructivos que se producen por la ira. Porque si nosotros le entregamos al Espíritu Santo de Dios el control de nuestras reacciones, las cosas van a ser muy distintas. Yo no puedo controlar todo lo que me dicen. Yo no lo puedo controlar. Las cosas que me pasan, yo no tengo el dominio sobre ellas. Y eso es una de las cosas que me exige paciencia y dependencia de Dios. Pero si yo estoy en manos del Espíritu Santo de Dios, Él sí puede
ejercer ese dominio sobre la reacción que yo tengo ante las cosas que me suceden. Es ahí donde se ve la paciencia, es de esa manera. Los versículos 22 al 25 nos dicen: pare ya de echar carreta y dele vida al Evangelio. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se le olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Entonces, aquí ¿dónde está la presión? ¿Cuál es el sufrimiento? Sufrimiento como tal no hay, pero una presión y un desafío sí. Y es que el desafío lo ejerce la misma palabra cuando nos lleva a que la pongamos en práctica, que no nos conformemos solo con escuchar sermones, que no solo con leer, no solo con oír la voz de Dios, sino ponerla en práctica. Miren, ¿qué es lo que le pasa a muchas personas? Lo mismo que dice ahí, que se miran como en un espejo. Entonces, vienen a un servicio, escuchan por internet un mensaje, de pronto puede que le saquen a sus múltiples ocupaciones un momentico para leer la palabra del Señor. Pero hacen lo mismo que uno hace cuando se mira desprevenidamente en un espejo. Yo me miro aquí en el espejo, me arreglo el copete y enseguida salgo y me voy a hacer otra cosa. Y me olvido en qué estado estaba el copete, ya no me interesa. Lo mismo pasa muchas veces con la palabra del Señor. Por eso dice: no sean oidores olvidadizos. Si oyen, recuerden, y si recuerdan, pongan en práctica. No se queden solo con la escucha. Eso es lo que pide. Y finalmente termina diciendo que se debe practicar una religión de servicio. Versículos 26 y 27. Si alguno se cree religioso, el que, como vimos ahora, lee, escucha, viene a un servicio, hace obras de caridad, ayuda a otros. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión es pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, no solamente controla el aspecto personal como una forma de mostrar tu santidad cristiana, sino que atiende a las personas que en medio de nuestra cultura son esas personas marginadas, necesitadas, que necesitan recibir el amor de Dios de otra manera, aparte de la palabra. En ese tiempo los huérfanos y las viudas eran las más marginadas socialmente. Entonces, cuidar a los marginados sociales con generosidad, con compasión, con empatía, esto es esencial si vamos a progresar en la santidad. Y eso se hace con paciencia, porque se hace hoy, pero también se hace mañana. Y también se hace pasado. No es algo que yo haga una vez, como flor de un día, no. Es como un huerto que cultivo todos los días, aún sin saber
el fruto que voy a recoger. Entonces miren, todo esto que hemos hablado, a lo cual nos enfrenta el primer capítulo de Santiago, es un desafío diario, es una presión, es una prueba en la que debemos perseverar con paciencia. Algunos de nosotros decimos, me toca en todas, otros de pronto en una o en varias, pero de tanto perseverar con paciencia en la fe, eso deja de constituir una presión, un sufrimiento o un desafío, y se vuelve una práctica que nos produce gozo, a pesar de lo que eso implique. Es de eso lo que está hablando Santiago. Cuando venga la prueba, cuando venga la aflicción, alégrate, gózate, muestra esa dependencia del Señor. Y eso te va a producir la paciencia que le va a dar lustre a la santidad. Paciencia sin la cual no seremos capaces de llegar al final de la carrera, porque esta paciencia, esta perseverancia en la fe es la que necesitamos todos y cada uno de los días de nuestra vida. Vamos a y demos gracias infinitas al Señor, porque esta paciencia no es una espera pasiva, y eso es algo que debe quedarnos claro. Es comprender que la prueba o el proceso o la presión o el desafío que estoy viviendo con ocasión de mi fe, en lugar de llenarme de amargura y de decir tengo una carga, estoy muy cargada con este ministerio, con esta persona, con algo que en este momento te genera esa presión o ese sufrimiento, en lugar de eso es pedirle ayuda a Dios para que su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, nos permita, al llevarnos Él de su mano, pasar por esa prueba. Mi Señor, gracias. Gracias, Señor, porque nos entras en un mundo, Señor, que puede ser desafiante para nosotros. Una manera, Señor, de pasar esa fe que pregonamos, de solo pensarla y decirla que la tenemos, Señor, a vivirla. Gracias, Señor, por la paciencia, por ese fruto, Señor, que hace verdaderos sabios. Gracias, Señor, por la perseverancia, por la constancia, Señor, porque este mundo que no aguanta nada, Señor, este mundo que no piensa sino en terminar, en destruir, este mundo que no da segundas oportunidades porque no permite que se le pisotee de ninguna forma el orgullo, Señor, necesita paciencia, porque este mundo que está endeudado más allá de lo que es capaz de pagar por muchos años, Señor, necesita entender lo que es la paciencia y la gratificación diferida. Porque este mundo solo podrá resistir al pecado, Señor, cuando el placer no se quiera obtener de una forma inmediata, sino cuando pegaditos de ti tengamos perseverancia, paciencia y vamos paso a paso hasta que se cumpla en cada uno de nosotros el propósito que tienes para nosotros. Gracias, mi Señor, por ponernos a pensar, por entrarnos este desafío. Gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que redarguye, el que nos muestra el pecado, el que nos anima, el que nos alienta. Y gracias, Padre Celestial, por este diseño maravilloso, por este plan de salvación y de redención para la humanidad. Amén.